Buenos días, estudiantes. Eh, con el propósito de no perder este día de clase, ¿sí? Porque por alguna razón no se han podido conectar, ¿de acuerdo? Vamos a ver el problema 3 y el problema número 4. Yo les voy a explicar brevemente y ustedes van a tratar de completarlo todo, ¿no? En su cuaderno. Y además lo que les voy a dejar de tarea es que logren hacer el problema número 5. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar rápidamente. Vamos a leer el problema número 3. El problema número 3 de matemática nos menciona: el Perú cuenta con una gran variedad de especies vegetales. De ellas se tienen 1.200 especies de plantas alimenticias. Si la cantidad de especies de frutas se incrementara en 577, se tendría la misma cantidad que las plantas alimenticias. ¿Qué cantidad de especies de frutas hay en el Perú? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Lo primero que nos dicen es que la gran variedad de especies, ¿verdad? 1.200 especies de plantas son alimenticias. Ese es el primer dato. 1.200 especies de plantas son alimenticias. Entonces nosotros anotamos, ¿verdad? O colocamos plantas alimenticias 1.200. Listo, lo tenemos. Lo siguiente. Dice, si la cantidad de especies de frutas se incrementara en 577, se tendría la misma cantidad que las plantas alimenticias. Entonces nos están diciendo que hay otra especie, las de frutas, ¿verdad? Y nos menciona que si esa cantidad de especies de frutas que yo no sé cuánto es, le incrementara, le aumentara, le sumara 577, se tendría la misma cantidad que las plantas alimenticias. ¿Y cuántas son las plantas alimenticias? 1.200, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué cantidad de especies de frutas hay en el Perú? Entonces, a ver, ¿qué preguntas nos dicen para que logremos rescatar los datos? Dicen, ¿qué especies de vegetales hay en mi región? Entonces nos dicen que están las especies de plantas alimenticias, ¿verdad? Las plantas alimenticias. También están las especies de frutos, ¿verdad? ¿Cuánto nos dijeron que eran las plantas alimenticias? Exacto, 1.200. Si no lo ven acá, 1.200 especies de plantas alimenticias. Aquí está, ¿ven? Y de especies de frutas yo no sé cuánto hay realmente, ¿cierto? De hecho, eso es lo que me están preguntando. Y lo que me está ayudando, digamos, el dato que me va a ayudar a encontrar es el siguiente. Dice, si la cantidad de especies de frutas se incrementara en 577, se tendría la misma cantidad que las plantas alimenticias. Digamos, eso es lo que nos va a ayudar a resolver el problema. Entonces, ¿cómo puedo hallar la cantidad de frutas que hay en el Perú? ¿Ustedes qué creen que debería utilizar? ¿Qué operación? A ver, eso lo vamos a completar después, ¿ya? Vamos a hacer el análisis con ayuda de los gráficos. Nosotros vamos a hacer los siguientes gráficos, ¿está bien? Vamos a hacer dos barras, así como hicimos en la clase anterior. En la clase anterior hicimos dos barras, ¿verdad? En este caso también vamos a hacer dos barras. Vamos a hacer vamos a hacer dos rectángulos. Recuerden siempre, para poder hacer sus barritas, ¿verdad? Tienen que primero dibujar una línea horizontal. ¿Para qué? Para saber de dónde estamos partiendo, para que todos tengan la misma base. ¿De acuerdo?
Y luego vamos a crear nuestras barras. ¿Está bien? Vamos a crear una para plantas alimenticias. Una para plantas alimenticias. Ahora todos juntas vamos trabajando. ¿Sí? Todos juntos. Y otro. Y otro para las frutas. A ver, ¿ustedes cuál creen que va a ser más alto? ¿De las plantas alimenticias o las frutas? A ver, vamos a ver de nuevo el problema. Si es que no recordamos. Miren, nos dicen, de plantas alimenticias yo ya sé cuánto es, ¿cierto? Nos dicen que son 1200. Plantas alimenticias, 1200. Luego está la comparación con las frutas. Nos dice, si la cantidad de especies de frutas se incrementara en 577, se tendría la misma cantidad que las plantas alimenticias. Entonces, aquí necesitan agregarle para que sea igual a las plantas alimenticias. A las especies de frutas, ¿verdad? ¿Y cuánto dice el problema que tendrías que incrementar? Claro, 577. Entonces, si a las especies de frutas es que tenemos que agregarle para que sea igual a las plantas alimenticias, eso significa que la cantidad de frutas es menor, ¿verdad? Y si tú le incrementas a esa cantidad menor, 577, se iguala la misma cantidad a plantas alimenticias. Entonces, eso vamos a representar con las barras, ¿cierto? Entonces tenemos lo siguiente. Esta es mi barra de plantas alimenticias. ¿Y eso cuánto vale? Dijimos. ¿Mm? Exacto, vale 1200. ¿De acuerdo? Vale 1200. Y yo tengo acá mi barra de frutas. Esto solamente lo verde. ¿De acuerdo? Ahora el problema nos dice, si a la cantidad de frutas yo le incremento 577, miren aquí está, sería lo mismo. ¿Y cómo yo sé que eso es lo mismo? ¿Ven? Ahí yo puedo demostrar que es lo mismo. Sería lo mismo que las plantas alimenticias. Entonces aquí ya hemos representado ya. ¿Recuerden lo que nos decía el problema? Yo tengo de plantas alimenticias 1200. Si a la cantidad de frutas yo le agrego 577, es decir, otro rectángulo más, ¿no? Un pedazo de barra más, sería la misma cantidad que las plantas alimenticias. Y aquí ya se está cumpliendo. Lo que yo quiero saber es cuánto es las especies de frutas, es decir, solamente lo verde. A ver, ¿cómo yo podría averiguar cuánto es esto de aquí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué operación podríamos utilizar? Suma, resta, división, multiplicación. ¿Qué se les ocurre? Miren, recordemos, esto de aquí, ¿cierto? Es lo mismo que todo esto, ¿verdad? Tienen la misma base y tienen también esta misma línea de arriba. Digamos, tienen el mismo máximo. Entonces, creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Que esto todo rojo es lo mismo que lo verde con este rectángulo que dice 577. Lo mismo, ¿cierto? Entonces, si es lo mismo, significa que todo esto vale 1200, ¿verdad? ¿Estoy de acuerdo? Bien. Si todo vale 1200 y yo sé que una parte vale 577, ¿cuál será la operación indicada para saber cuánto es la otra parte? ¿Ya lo hemos hecho antes?
Exacto, la resta, la sustracción. Si todo es 1200 y una parte es 577, ¿cómo hallo esta parte verde? Restando. ¿Y qué restaría? A ver, ¿cuál sería la operación entonces? Muy bien, 1200. Claro, exacto. 1200 menos 577. Esa es la operación. ¿Está bien? Esa es la operación. Entonces, ¿y cuánto es eso? A ver, chicas, ¿cuánto es eso? ¿Mm? ¿Cuánto es? A ver, les doy un tiempito para que hagan la operación. ¿Encontraron la respuesta? Exacto, 623. ¿Y eso cómo nos sale? Aquí 0 menos 7 sabemos que no se puede, ¿verdad? Entonces tiene que prestarse 1. El 0 le presta 1, se vuelve 10. 10 menos 7, 3. Pero ahora este 0 podía prestar 1. Antes de que le preste 1, este 2 va a tener que prestarle 1. Y ahí se volvía 10. Si presta 1 al 0 de acá, se vuelve 9. 9 menos 7, 2. Este 2 le prestó 1 a este 0. Entonces, se vuelve 1. Como este 1 no puede restarse con 5, el 1 le presta, ¿cierto? Se vuelve 11. 11 menos 5, 6. Y ahí tenemos 623. Y ya podemos, ¿cierto?, responder la pregunta. Con el resultado obtenido, responde la pregunta del problema. ¿En el Perú hay? ¿Cuánto hay en el Perú? Exacto, 623 especies de frutas. Listo, muy bien. Vamos con el siguiente problema, chicas. Chicas, chicos. Problema número 4. Leemos, escuchamos atentamente. Según el sexto Informe Nacional sobre la Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, digamos, esto nos da contexto, difundido en junio de 2019, el Perú en el año 2009 tenía 20.375 especies de plantas, ¿de acuerdo? Ese es el primer dato. El Perú en el año 2009 tenía 20.375 especies de plantas. Primer dato. Segundo dato. Hasta el año 2013 se descubrieron 210 especies más. Ese es el segundo dato. Y el tercer dato. Y en el año 2017 se registraron 52 especies menos que en el año 2013. ¿Cuántas especies se registraron en el 2013 y cuántas en el 2017? A ver, entonces anotamos, digamos, los datos importantes en una hojita, ¿de acuerdo? Lo primero que nos dicen, y está aquí, ¿verdad? El Perú en el año 2009 tenía 20.375 especies de plantas. Entonces, año 2009, 20.375 especies de plantas. Nos dice, hasta el año 2013 se descubrieron 210 especies más. ¿Qué dijimos nosotros que hacíamos cuando se descubrían
nuevas especies se registraban, ¿cierto? Y entonces esa cantidad que se registraba se aumentaba, ¿verdad? A la lista. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el año 2013 sabemos que descubrieron 210 especies más, ¿cierto? 210 especies más. Listo. Y en el año 2017 se registraron 52 especies menos que en el año 2013. ¿De acuerdo? Entonces, en el año 2017 se registraron 52 especies menos que en el año 2013. ¿De acuerdo? Entonces, esos son nuestros datos. La pregunta, ¿cuántas especies se registraron en el 2013 y cuántas en el 2017? ¿Está bien? Listo. Vamos a resolver primero las preguntas de reflexión, ¿no? ¿Qué tipo de información presenta el Ministerio del Ambiente? Nos presenta, ¿verdad? Información por cada periodo de tiempo, por cada año. Información por años, ¿verdad? Del año 2009, 2013 y 2017. Y lo que nos está diciéndonos de cada año es la cantidad de especies existentes en el Perú, ¿cierto? La cantidad de especies de plantas. Especies de plantas. Más bien, recordemos, en el anterior dejamos este de aquí, ¿cierto? Vacío. El final, ¿cuál era la operación a utilizar? La resta, ¿no? La sustracción. Entonces, lo colocamos aquí. Sustracción. Regresamos. Listo. ¿Qué estrategia puedo usar para resolver el problema? A ver, chicas, de las estrategias que hemos utilizado, dibujar, hacer esquemas, hacer las barras, las operaciones, ¿ustedes cuál utilizarían? ¿Mm? Tal vez uno que también tenga que ver con los años, ¿no? Nosotros utilizamos una estrategia para los años. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? Claro, utilizamos como un esquema, ¿no? Los rectángulos en el que indicábamos los años, todo eso. Podríamos dibujar también si quisiéramos, dibujar, utilizar las operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones creen que vamos a utilizar? ¿Mm? A ver, vamos a ver. Estos son los esquemas que vamos a utilizar para resolver el problema, ¿está bien? Ese tipo de esquema ya lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos dicen, ¿no? Vamos, este es el primero que vamos a hacer. Cada uno lo dibuja, ¿no? Lo dibuja en su cuaderno. Y vamos a ir llenándolo con los datos que nosotros ya conocemos, ¿de acuerdo? A ver, cantidad de especies registradas en el 2009. ¿Cuánto era? El problema ya nos lo decía. Y también ya lo anotamos, ¿verdad? ¿Cuánto era? Muy bien, 20.375. Excelente. Hasta el año 2013, ¿cuántas nuevas especies se descubrieron? En el problema está. Regresamos al problema. ¿Cuántas nuevas especies se descubrieron hasta el año 2013? Muy bien, aquí nos dice, ¿verdad? Hasta el año 2013 se descubrieron 210 especies más. Entonces colocamos
¿cierto? ¿Cuántas especies? No, cantidad de especies descubiertas entre el 2009 y 2013. 210. Listo. Entonces, si hasta el 2009 habían 20.375 y hasta el año 2013 descubrieron 210 especies, en el año 2013, ¿cuántas especies van a estar registradas? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tendría que? ¿Qué operación? Exacto, tendría que sumarlo, ¿verdad? Porque esa es la cantidad que yo voy a agregar a mi lista, ¿cierto? ¿Y cuánto sería entonces? Ya no sería 20.375. ¿Cuánto sería? Exacto. 20.585. Entonces, miren, ya tengo esto. Ya tengo la cantidad de especies registradas hasta el año 2013. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué operación aquí utilicé? Nosotros utilizamos la suma, ¿verdad? Entonces aquí tengo que yo realizar la operación. Lo que hemos hecho ahorita, entonces ahí realiza la operación, ¿no? 20.375 más 210, 20.585. Listo, ya tengo cantidad de especies registradas en el 2013. Esa es la primera parte del problema. Y además es una de las respuestas, ¿cierto? Una de las preguntas que se me daba era cantidad de especies registradas en el 2013. Ahora yo puedo responder, ¿cuánto es? 20.585. Excelente. Ahora, la segunda parte. Cantidad de especies registradas en el 2013, ya lo sé. El año 20.585, no, perdón, en el año 2013 tenemos 20.585 especies registradas. Ahora, miren, aquí está la barrita del año 2017. ¿Y por qué es más pequeña? ¿Ustedes saben por qué es más pequeña esta barra? ¿Qué nos decía el problema? ¿Mm? Nos decía que en el año 2017 se tenían 52 especies registradas menos que en el año 2013, ¿verdad? Entonces, si nos dice es que hay 52 especies registradas menos, ¿verdad? A ver, regresamos para verificar, ¿no? En el año 2017 se registraron 52 especies menos que en el año 2013. Exacto. ¿Ven? Entonces, este espacio de aquí, ¿ustedes qué creen que podría ocuparlo? 52, ¿sí o no? Porque miren, sí, digamos, ese 52, digamos, ¿no?
Miren, ¿ves? Aquí, si a la cantidad de especies del 2017 se le aumentaran estos 52, sería lo mismo, sino que la cantidad registrada en 2013. Pero como nos dice el problema, ¿no? En el año 2017, se tienen 52 especies menos. Entonces, ¿qué se hace? Se quita este 52. Y cuando quitamos nosotros, ¿qué operación es? Exacto, ¿verdad? Es la resta. Entonces, si a esto yo le quito el 52, ¿qué me quedaría? Claro, cantidad de especies registradas en el 2017. Entonces, ¿qué operación voy a realizar yo? Aquí. Exacto, muy bien. 20.585 menos 52. ¿A todos iguales? A ver, ¿cuánto sería? 5 menos 2. 3, ¿no? Luego, 8 menos 5, 3 también. Los 5, el 2 no, quedaría igual. Exacto, mire, entonces ya tenemos las respuestas. Ya lo tenemos ya. A ver, ¿cuál era la pregunta? En el año 2013 se tenían registradas ¿cuántas especies? 20.585, exacto. Entonces, en el año 2017, ¿cuánto? 20.533. Miren, y ya resolvimos el problema número 3 y el problema número 4. Ahora, lo que ustedes van a tener que hacer, chicos, es el problema número 5. ¿De acuerdo? Yo lo voy a leer y voy a explicar cuáles son los datos importantes, ¿no? No tienen que resolver todo el problema 5, resolver las preguntas, el esquema, ¿no? Y al final las preguntas de reflexión. Si todo esto que está aquí, desde el problema 5 es lo que tienen que ustedes resolver, ¿de acuerdo? Igual más tarde seguro voy a enviar un video explicando el problema 5, pero primero ustedes intenten hacerlo solos, con lo que ya hemos hecho, ¿no? Ya hemos hecho los esquemas, hemos visto la estrategia de utilizar las barras, dibujar. Entonces intenten hacer el problema 5 solos, esa va a ser la tarea, ¿no? Todo el problema 5 es reflexión y respondo, ¿no? Completar los esquemas, responder las preguntas y las preguntas de reflexión como siempre. A ver, primero leemos el problema 5 rápidamente. Ustedes lo tienen que hacer. Dentro de la cantidad de flora silvestre que hay en el Perú, 404 especies corresponden a las órdenes de las pteridófitas. Pteridofitas. Entonces pueden estar los nombres un poco extraños, ¿de acuerdo? Pero aquí, ¿qué es lo importante? Aquí nos dice 404 son pteridofitas, ¿sí? 404 especies son de las pteridofitas. Gimnospermas y angiospermas. Es decir, en total entonces, ¿no? 404 corresponde a las pteridofitas, gimnospermas y angiospermas, que se encuentran en situación de amenaza. Recordemos, 404 son estas tres.
¿sí? El conjunto de estas tres son los 504. A esto se suma una cantidad de orquídeas en la misma condición, con la que hacen un total de 736 especies en riesgo. Es decir, si a las gimnospermas, angiospermas, hetirofitas se le incluyen, la cantidad de orquídeas ya no son 504, sino 736. ¿Está bien? Pero vayan pensando, entonces, ¿cuánto le habrá aumentado, no? Lo de las orquídeas a esta cantidad para que al final sea 736. Pero vayan pensando ahí. Si la cantidad de especies de cactus en situación de amenaza fueran 291 más, se tendría la misma cantidad de especies de orquídeas en peligro de extinción. Es decir, aquí están comparando las especies de cactus con las especies de orquídeas, ¿cierto? Entonces, miren, lo de aquí, con lo primero que se nos dijo, ¿cierto? Esto de aquí, podríamos saber cuánto es la cantidad de especies de orquídeas, ¿verdad? Recapitulamos. 404 es pteridofitas, gimnospermas, angiospermas. Dice que si le aumentas la cantidad de orquídeas, ya no es 404, sino 736. Entonces, con esos datos ya puedes saber cuánto es la cantidad de orquídeas. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué operación utilizarías? Entonces, una vez que sepas la cantidad de orquídeas, nos dice aquí lo siguiente, miren, si la cantidad de especies de cactus fueran 291 más, se tendría la misma cantidad de especies de orquídeas en peligro de extinción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí las especies de cactus son menores, es menor la cantidad de cactus que la cantidad de orquídeas. Porque nos dice, si a la cantidad de cactus le aumentamos 291, digo aumentar porque dice más, ¿no? Se igualaría a la cantidad de orquídeas. Entonces, esos son los datos que te dan. ¿Y cuáles son las preguntas? ¿Qué cantidad de cactus se encuentran en situación de amenaza? ¿Qué cantidad de orquídeas se encuentran en esa misma situación? Te están pidiendo la cantidad de especies de cactus y la cantidad de especies de orquídeas. Eso es lo que te piden. ¿Sí? Y con ayuda de estos esquemas, nos responden las preguntas, ¿no? Con ayuda de estos esquemas vas a poder realizarlo sin ningún problema, chicos. Yo sé que lo van a poder hacer. Lo resuelven todo, ¿verdad? Responden las preguntas y las preguntas de reflexión. Lo que me tienen que mandar ustedes es su resultado del problema número 5. Y si por alguna razón no les saliera, ¿verdad? Como les digo, en la tarde voy a enviar la resolución de este problema. Y ustedes viendo la resolución del problema lo van a tal vez resolver de nuevo si no les salió, ¿verdad? O corregir algo y me lo vuelven a enviar. ¿Está bien? Entonces, esa sería la clase de hoy. Se los he grabado porque no quería perder clase, porque, como les digo, todos nuestros días están contaditos. Hasta el viernes acabamos con todas las actividades. Entonces, necesariamente se tenía que hacer esto hoy día. ¿Está bien? Entonces, cuídense. Por favor, envíen las actividades que les estoy pidiendo, ¿sí? Y cualquier cosa al WhatsApp. Cuídense mucho.